¿Luz flash o luz continua? La luz flash y la luz continua son dos tipos de iluminación diferentes utilizados dentro de la fotografía, y cada una tiene sus propias ventajas y desventajas, y es importante entender las diferencias para poder elegir la mejor según la situación. Primero vamos a describir cada una de ellas. La luz flash es un destello, es una luz que se activa temporalmente de manera muy breve. Con ella podemos iluminar una escena en un momento específico, ya sea en interiores o en exteriores, y generalmente sin importar las condiciones de luz ambientales. Por otro lado, tenemos la luz continua. Esta es una luz que se mantiene encendida durante el periodo de tiempo que nosotros determinemos, que puede ser durante toda la sesión. Ahora bien, cada una de ellas tienen potencias distintas. Podemos encontrar potencias muy bajas como 15 o 20 watts hasta muy altas como 1000 y hasta 10.000 watts. Así que para segmentar un poco el tema de este video, hablaremos de las potencias más comunes en los creadores de contenido. Comencemos con las ventajas de la luz continua. Con ella podemos combinar luz ambiente, ya sea natural al exterior o con más luz artificial propiamente de algún lugar al interior, como por ejemplo un restaurante. Cuando tienen un diseño de iluminación decorativo, pues ahí las podemos combinar muy fácilmente. También nos ayudan a poder visualizar en dónde estamos iluminando. A esto le llamamos luz de modelado. Aquí me gustaría mencionar que muchos flashes como este tienen luz de modelado. Esta es la luz de modelado y esta es la luz de destello. Y suelen ser cálidos. Y también se pueden llegar a calentar. En este caso recomiendo encenderla para visualizar tu iluminación, y si tienes algún modificador que se pueda calentar como una campana o un snoot, apágalo, ¿sí? Ya que tengas bien determinado dónde está incidiendo tu iluminación, apágalo para evitar que se caliente. Pero también he visto otros flashes que tienen luz de modelado fría y no se calienta tanto. Así que en una misma luz tenemos ambas, pero es muy distinto usar este tipo de luz de modelado a una luz propiamente, luz continua, ¿sí? Especial para eso, para mantenerse prendida por más tiempo. Y bueno, igualmente podemos combinar la luz flash con luz ambiente, pero no me voy a adelantar, ya iremos a ello. Bien, ahora las ventajas de la luz de flash es que tenemos una luz blanca, muy neutral. Y en los clásicos flashes de estudio, el destello nos permite hacer fotografías con valores de la cámara adecuados para capturar imágenes nítidas. A diferencia de si usamos una luz continua, donde su potencia pudiera ser de unos 50 o 60 watts. En este caso, pudiéramos tener valores muy distintos a los deseados. Pero hagamos una prueba. Vamos a hacer la misma foto con luz flash y luz continua, tratando de igualar las potencias, por supuesto, para que sea algo muy justo. Aquí tengo una luz de flash. Su máxima potencia es de 300 watts. Primero haré la foto con los valores que yo quiero en mi cámara. En este caso es una velocidad de 125, un diafragma de 8 y un ISO 100. Con estos valores mi flash lo uso a su 80% de potencia, que serían unos 240 watts. Ahora, acá tengo una luz continua de 225 watts. Con estos valores a esa potencia, la foto no sale igual. Así que ajustaré los valores de mi cámara hasta obtener una foto bien expuesta con la potencia máxima de esta luz continua. Únicamente modificaré la velocidad para poder visualizar más la diferencia. Esto me da una velocidad de 1/6, manteniendo el diafragma en 8 y el ISO en 100. Pero según lo que quieran en su foto van a poder modificar los tres valores a su conveniencia. Ahora bajaré un poco la potencia de la luz de flash para tratar de igualarlas. Usaré mi flash a 2/3 de su potencia. Estos son aproximadamente 200 watts, así que subiré una nada para llegar a los 225 watts. Ahora vemos la diferencia entre ambas fotos tomadas con la misma potencia y los mismos valores en cámara. Por supuesto, se aprecia una leve variación que pudiera ser que al cambiar las luces moví el trípode algunos centímetros y bueno, sí, no medí exactamente la distancia con un flexómetro o metro, como le quieran llamar. Así que bueno, tiene esas pequeñas variaciones, pero en general estos son los resultados. Un factor a considerar cuando usamos la luz continua es que al tener una velocidad de obturación baja, si no estamos en un ambiente controlado, es decir,
Una habitación oscura donde solo tengamos nuestra luz continua afectará la luz ambiente y quedará registrada en nuestra foto. Además de la misma luz continua que está presente durante la exposición de la foto, entonces esto puede llegar a incidir cuando tenemos estas velocidades bajas. A diferencia de la luz de flash, esta luz únicamente es un destello y no permanece incidiendo en el sensor por más tiempo. En este caso, lo único que afectaría sería la misma luz ambiente. Pero si no tenemos velocidades bajas ni luz ambiente, entonces podríamos controlar la iluminación en su totalidad. Pero no pensemos que debemos usar una u otra. Es completamente válido combinarlas para generar diferentes ambientes. Díganme en los comentarios si les gustaría que hagamos un video práctico combinando ambas luces. Y aquí viene mi recomendación y como yo lo prefiero. Yo utilizo la luz de flash para fotografía y la luz LED o continua para video. Esto hablando de iluminación artificial, porque hay situaciones en las que la luz natural es tan bonita que no necesita iluminación artificial, simplemente modificadores de luz para controlar la incidencia o algunas otras sombras. También es importante mencionar que por lo general es más accesible una luz flash de 200 watts a una luz LED de 200 watts. Adicional a otros temas de diseño, materiales, utilidades y demás que influyen en el costo. Muchas luces continuas accesibles son de potencias menores a 100 watts. Así que bueno, ¿tú qué opinas? ¿Viste alguna diferencia significativa? Déjame en los comentarios, siempre con respeto en esta comunidad que busca seguir aprendiendo y compartiendo con todos. Espero que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Bye.